Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la devoción matinal del corazón. Vamos a empezar saludando a Dios y a nuestros padres verdaderos. Para liderar el juramento familiar, le vamos a invitar al reverendo Milhan Stevens. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조의 상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 이 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조의 상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님의 대신 가정으로서 찬운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천여국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천여국 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you, Reverend Milhan. Gracias, reverendo Milhan. Para abrir nuestra sesión en oración, le vamos a pedir al señor Tom Cox, si por favor puede poner su micrófono y orar. If you can unmute yourself, please. Por favor, ponga su micrófono. Está con el micrófono cerrado. Oh, sorry. We heard you for a split second, but you were muted again. Almost there. There we go. Okay. Heavenly Parent, most beloved true parents. Nuestro amado y queridísimo Padre Celestial, nuestro deseo esta mañana es conocerte y ser capaces de entenderte. Oro para que en el nombre de... Oh, yes, we can hear you. Sí, te podemos escuchar. Padre Celestial, nuestro amado querido Padre Celestial, Padres verdaderos, gracias por tu paciencia, por nuestro deseo esta mañana es ser parte de la restauración para cumplir
el ideal original de la creación, que es el convertirnos en tus hijos y en tus hijas. Padre, oro en el nombre de todos mis hermanos y hermanas en este tiempo en el que somos capaces de aceptar y de esta oración podemos convertirnos, Padre, uno con tu palabra, uno con tu corazón, uno con tu amor, y podamos nosotros realmente sentir la gratitud y todo aquello que brilla en nuestras vidas. Y nuestro deseo es, Padre, de que todos tus hijos podamos realmente estar juntos, podamos realmente conseguir aquella unidad, aquella mente, ese corazón, en la capacidad de entender a nuestros padres y de ayudar a nuestros padres para convertir ideal original que tú quisiste desde el principio, Padre, confortando tu corazón, confortando y cumpliendo, Padre, todo nuestras responsabilidades y todo aquello que nosotros queremos alcanzar, Padre. Quiero orar todo eso en el nombre de mi familia central bendecida. Ayu, gracias. Gracias, Tom. Gracias, Tom Cox. Gracias por tu linda oración. Muchas gracias. Gracias. Thank you, Mr. Cox. Gracias, señor Cox, por nuestra oración de apertura. Muchas gracias. Y con esto, hermanos y hermanas, vamos a tomar este tiempo para compartir entre unos y otros la gratitud, la apreciación de esta mañana. Por favor, si usted está solo, también, Padre, tómese un tiempo y escribe inclusive por aquello que usted está agradecido el día de hoy.
welcome back, brothers and sisters. I hope you had a wonderful Bienvenidos, time hermanos y sharing hermanas. Espero que hayan tenido un appreciation lindo and tiempo gratitude to one compartiendo another. apreciación y And to gratitud entre start unos off y with the otros. community sharing, I'd like Para to first empezar invite con Mr. el Stephen compartir Jerris. aquí en la comunidad, So, vamos Mr. a Jerris, if you pedirle could please al unmute. señor Steven Gers para poner su micrófono y compartir con nosotros. Good morning. Buenos días. Nice to see everybody. Es bueno verlos a todos. Sharing with Yasu, I think yesterday Está touched my compartiendo heart. con Jesús I'm de que grateful to be ayer an American. fui tocado en el corazón porque estoy realmente agradecido de estar aquí. Estoy en My wife, Estados Unidos. Cuando yo digo esto es que estaba pensando de que el corazón americano, el corazón de los estados, de los Estados Unidos, ¿cuál es ese corazón? Realmente me tocó este concepto de realmente despertar la conciencia. La conciencia realmente es algo que está realmente muy, muy, muy profundo en la conciencia de los Estados Unidos. Es un país donde realmente mucha gente se preocupa por sus vecinos y de alguna manera tenemos suerte porque, claro, esta conciencia fue desarrollada en base al cristianismo, a la conciencia del cristianismo. Y, por supuesto, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero aquí en Estados Unidos se puede ver que hay mucho altruismo. Hay, porque de todas maneras hay mucha gente que viene aquí cuando pasan cosas en el mundo, inclusive como los incendios forestales o puede haber desastres. La gente siempre quiere ayudar a otros. La piedad es algo que realmente está. Entonces, estoy realmente con suerte porque estoy casado con una mujer coreana, porque los coreanos realmente tienen esta cultura del corazón, donde la piedad filial se puede expandir y que han tenido 6.000 años tratando de crear este corazón que automáticamente es parte de los que los coreanos piensan, porque tengo esta historia en la que donde yo tenía yo estaba en Corea y me encontré y estaba caminando en Champion y había otras parejas de las 36 y de repente me saluda de la mano y para poder realmente dirigirme hacia el autobús. No lo había visto creo que en muchos años y, es, y, es, y, es, y caminaban de la mano. Esta cultura no se ve en cualquier otro lugar, así que este tipo de corazón de cuidar a las personas no es un corazón cristiano. Por supuesto, Corea, de hecho, es un país cristiano muy recientemente, pero en su cultura, desde luego, al absorbido, realmente mi esposa, desde luego, el corazón que ella tiene es totalmente diferente al mío por causa de esa cultura. Así que estoy agradecido por realmente estar aquí en Estados Unidos y porque mi esposa eh, con mi esposa que es coreana. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Yo creo, yo creo, yo realmente estoy realmente sorprendida con lo que mi esposo ha compartido, así que simplemente quiero decirles que les amo mucho. La verdad es que es muy interesante lo que Steve estaba hablando a propósito de la conciencia aquí en los Estados Unidos y de la cultura cristiana que hay en Estados Unidos y aquel pensamiento. Los estadounidenses realmente han desarrollado ese tipo de nivel de conciencia. Es muy bueno y realmente tienen un nivel de moral bastante elevado como hermano mayor, una nación. Así que realmente es muy interesante esa reflexión a propósito de la conciencia. La, la verdad es, muchos de los americanos que yo he conocido, una cuestión muy, muy común es que son muy honestos y tratan de mantener las reglas y la ley. Y realmente esto es un poco más elevado que en otros lugares, porque hay personas que no piensan mucho en mantener eso. Así que yo creo que básicamente estoy entendiendo.
pero pero de lo que me cuenta de las palabras del Padre, no es solamente la conciencia, pero basado en la conciencia. Es como yo puedo cultivar, no es mi corazón, para realmente convertirme y tener un corazón filial. Y esto es más, por encima, es un estándar más elevado. Cómo alcanzar aquel nivel del corazón basado en la conciencia. No estamos hablando de la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos hablar de cultivar el corazón? Todo tiene que empezar basado en el estándar de la conciencia. Muchas gracias. Lindo tu compartir, Steven Jarvis. Gracias. Gracias, Dr. Young. Muchas gracias por la pareja de los Jers para estar aquí, compartir tan profundamente y para compartir. Siguiente, vamos a invitarle al señor Jeffrey Sharfen. Por favor, señor Jeffrey, ¿puede compartir con nosotros ahora? Es una sorpresa. Muchas gracias a todos. Buenos días. Hola, Jeffrey. Sí, buenos días. Yo tengo una cosa muy simple por la que estaré agradecido hoy en la mañana. Estaba en el grupo con Milja y tuve la posibilidad de expresar la necesidad de encontrar a alguien que habla vietnamín. Y Miljan está tratando de ayudarme para encontrar a esa persona, así que estoy agradecido porque en esta mañana estoy con mi esposa que está atendiendo una conferencia y está utilizando su tiempo, su tiempo libre para colaborarme en lo que necesito, así que y cuidarnos el uno al otro, como comer bien, por ejemplo. Así que mi gratitud de la mañana realmente es muy simple y muy básica. Así que gracias por cada mañana, por todas las la devoción. Gracias, Jeffrey. Muchas gracias. Gracias, señor Jeffrey Sharping. Y por favor, disfrute de su estadía en Malí y toda la comida deliciosa que tienen ahí. Así que con eso, muchas gracias, hermanos y hermanas. Vamos a preparar nuestro corazón y gracias por compartir su corazón en la gratitud. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de la guía interna con el Dr. Chon Shin Young. Vamos a darle la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenos días, Dios por la mañana. Mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Sí, realmente ahora estoy muy feliz de a mis hermanos y hermanas sus lindas reflexiones y somos realmente una linda comunidad ya. Hoy me gustaría hablarles de nuevo sobre nuestra estrategia de misión global de la antología de nuestra Madre Verdadera, el tomo 1. Vamos a invitar a Hebel Hani para leer nuestra estrategia de misión global. Ya no debes poner excusas. No pongas la excusa de que es demasiado difícil. Debería ser positivo. Puedo hacerlo. Solo tengo que hacerlo. Lo haré. Necesitas hacer un hábito de esta actitud. El estatus de la Iglesia de Unificación se ha disparado en todo el mundo. Es diferente que en el pasado. La historia de la civilización es la misma. Muchas comunidades hacen la vida más cómoda y rápida. Se ahorra tiempo y espacio y contribuyen a la civilización. Al utilizarlos al máximo, debemos enseñar a toda la humanidad acerca de los padres verdaderos. Debemos hacerles saber, los padres verdaderos han venido como pioneros y han trabajado por el bien de la humanidad. Por lo tanto, han abierto el Cheongil. Todos ustedes tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos del Cheongil. Venga. Sí. Ahora, aquí nuestra madre habla aquí de que no debemos tener excusas. No podemos decir que es muy difícil. Tenemos que ser positivos. Lo haré.
Yo simplemente tengo que hacerlo, lo haré. Necesitamos hacer un hábito de esta actitud. Entonces, ¿por qué nuestra madre está diciendo esto? ¿Cómo nosotros podemos tener estos conceptos positivos, esta fe positiva, esta actitud positiva? ¿Cómo nosotros podemos mantener esto? Siempre nuestros padres verdaderos han mencionado de manera simple, me trato a mí mismo como una pertenencia de Dios. Si yo me trato a mí mismo como la pertenencia de Dios, entonces nada es imposible. Entonces, ¿por qué dices que no es posible? ¿Por qué dices que es muy duro? Porque tú estás insistiendo en tu propio pensamiento. Pero si tú te tratas a ti mismo como la pertenencia de Dios, yo soy representante de los padres verdaderos, nada es imposible. Por eso cuando yo me trato a mí mismo como Dios mismo, como la pertenencia de Dios, todo, siempre, cualquier desafío, nada es imposible. Porque en el nombre de Dios, en el nombre de los padres verdaderos, podemos lograr lo que sea, cualquier cosa que queramos. Tenemos que tener este tipo de mentalidad que los padres verdaderos ya han puesto ese fundamento de indemnización y por eso es que nuestra madre nos está pidiendo que podamos tener este tipo de actitud positiva y realmente tenemos que avanzar y no tener ninguna excusa más, algo parecido. Sigamos con el siguiente contenido. Hemos enviado misioneros a muchos países en todo el mundo, pero en realidad muchos países todavía no han aceptado a la Federación de Familias o a la Iglesia Unificación. Incluso Europa sigue siendo así. Sé que ha sido difícil para mí, los miembros, porque es donde se originó la cultura cristiana y hemos recibido una gran oposición ahí. Sin embargo, esta es una nueva era. La cultura cristiana es del pasado. Actualmente no hay otro camino hacia el futuro que nosotros. Necesitamos enseñar esto. La palabra, el principio, es importante para criar a un ser humano. Aquellos que no crecen con el principio se doblarán aquí y allá dependiendo de la situación o el entorno, como una caña vacilante. Sin embargo, los que conocen el principio no vacilarán. Es por eso que he enfatizado la innovación de la Iglesia a través del Espíritu y la verdad y cultivando la educación a los individuos competentes entre nuestra segunda generación. Sí, nuestra madre verdadera dice, la palabra, el principio es importante para poder criar a un ser humano. Aquellos que no creen con el principio se doblegan aquí y allá dependiendo de la situación o el entorno, como una caña vacilante. Sin embargo, los que conocen el principio no vacilan. Nuestro Padre verdadero también siguió hablando de la importancia de las palabras del principio, es decir, las palabras de Hondoke. Por lo tanto, me gustaría contarles una vez más sobre la actitud hacia el Hondoke y sus resultados. Este caballero es el campeón del Hondoke. Él fue seleccionado porque nuestro padre nos seleccionó para leer los 8 buscos sagrados y él leyó los ocho libros sagrados por 100 veces. Este es un hombre de Hondoke, él es el campeón del Hondoke. Y yo lo cuidé cuando él se convirtió en misionero y trabajamos juntos y sigue siendo Hondoke. Es increíble, un hombre muy increíble. Dios nos ha mostrado un gran ejemplo para que podamos seguir. Para él ha mostrado un gran ejemplo para el camino del Hondoke. Entonces, quiero quiero hablarles de la actitud hacia el Hondoke y sus resultados. Si necesitas leer las palabras con un corazón de ofrenda, de devoción todos los días, el Madre dice, si tú paras de hacer Hondoke, es como
es como la muerte, así como la planta muere inmediatamente si se detiene, aunque sea por un momento. En el proceso de crecimiento no debemos detener el crecimiento de nuestro cuerpo espiritual ni por un momento. Y si lees todos los días, resucitarás todos los días. Ese es el poder del Hondoke. Si lees todos los días, crecerás cada día. Si lees todos los días, puedes espiar todos los días. ¿Quieres resucitar todos los días? ¿Quieres crecer todos los días? ¿Quieres recibir el amor de Dios todos los días? ¿Te gustaría realmente espiar todos los días? Primero, tienes que leer 100 veces el manual del principio divino de 1 hora, de 3 horas, de 12 horas y luego, pues 100 veces. Y si tú completes esta condición, primero el de 1 hora, el principio divino, después el de 3 horas, el principio divino, y después el de 12 horas, 100 veces. Si tú logras esto, les digo yo le digo garantizado, todos tendrán un hábito en leer el Hondoke continuamente. Les digo yo garantizado. Por eso es que paso a paso usted tiene que desafiarse. ¿Cómo puede tener este Hondoke? Tiene que tener un programa claro, un horario claro para llegar a esto. Pero este profesor, Chun Chan-che, él trabajó mucho tiempo y él es uno de los él es el profesor mayor del crecimiento de edificación y recientemente me encontré con él. Él se determinó a leer los 600 volúmenes de nuestro Padre verdadero y quiere completar. Y él completó antes de morir. Él hasta ahora él ya cumplió 80 años y dice, él lee un libro cada día. Él me dice que es increíble la experiencia que él está teniendo. Y un libro ya tiene 400 páginas y en un día lo lee. Un libro. Yo no sé cuántos libros ya ha leído, pero él siente tanta increíble experiencia con la palabra del Padre. El Hondoke tiene ese poder. Si tú lees todos los días, serás infundido con el amor de Dios todos los días. Piensa en el tiempo de Hondoke como el tiempo para infundir el amor de Dios en tu ser espiritual y hacer Hondoke. Entonces, resultará en comer el amor de Dios todos los días. De acuerdo con esta persona, es que le dije que después de haber leído 100 veces cada libro, le dijo, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu conclusión? Me dice, una cosa que me he dado cuenta es que cada palabra de Dios es el amor de Dios. Mientras más lees, mientras más lees, más puedes recibir el amor de Dios. Entonces, solamente leer Hondoke espiritualmente tú puedes sentir que estás creciendo espiritualmente cada día. Si lees todos los días, una mente agradecida brota todos los días. Si lees todos los días, sentirás alegría todos los días. Si lees todos los días, puedes superar tu cuerpo. Sin el poder de la palabra y sin la gracia a través de la palabra, nunca podrás vencer a tu cuerpo. Siempre debemos vencer a la carne a través del estímulo de la palabra. Si no educas tu cuerpo espiritual con la palabra, seguramente llegarás a ser como la gente en el mundo. Cualquiera que no sea educado por la palabra se convierte en un sacrificio para Satanás y será una ofrenda de Satanás y fluirá horizontalmente nada más. Entonces, ¿qué es el Hondoke? Esta es mi conclusión después de haber leído 100 veces el principio divino de 1, de 3 horas, de 12 horas.
siempre que leo, siempre que he leído, ¿qué es Hondoke? Entonces, esta es mi conclusión lo que yo me he dado cuenta. Número uno, Hondoke es mi misión. Esto es muy importante. Esta es mi misión principal. Hondok es tu responsabilidad. Cuando tú haces Hondoke, tú sabes claramente cuál es tu porción de responsabilidad. Puedes ser perfeccionado por el Hondok. ¿Cómo podemos perfeccionar nuestro cuerpo espiritual? Mientras más haces Hondoke, con certeza, tú sabes que no tienes más remedio que ir y practicar, tienes que ir a dar testimonio. Y número 4, el Hondoke es el amor de Dios, no solamente la palabra en sí. Y el Padre claramente lo ha mencionado. Dios expresa su amor sustancialmente a través de la palabra. A través de la palabra, a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿tú quieres sentir el amor de Dios? ¿Quieres sentir el corazón de Dios? Tú tienes que hacer Hondoke. Siempre que estás leyendo, siempre que lees el principio divino, tú puedes leer la mente de Dios, tú puedes leer el corazón de Dios, puedes leer y sentir y encontrarte con la situación de Dios. La palabra de Dios es el amor de Dios. Mientras más practicas, más crecerás con el amor de Dios cada día. Aquellos que hacen Hondoke saludarán y a una eterna edad de oro. Hay tanta emoción en esto. Hay tantas cosas que yo puedo hacer, tantas cosas, tanto poder, tanta fuerza, tanta energía. Por eso es que cada día realmente sientes, es un nuevo día, muy fresco. Cada día, cada segundo, siempre hay mucha significancia. Si tú vives de esta manera, vives en un mundo y ahí vas alimentando tu espíritu. El Hondoke es el alimento espiritual, el alimento para el espíritu. El Hondoke te lleva al dominio directo de Dios. Si el Hondoke se convierte en un hábito, Dios directamente te guía a través de su palabra. Tú puedes saber a dónde vas, es como un GPS. Sabes claramente dónde tienes que ir. Todo, todo lo que quieres descubrir y tú puedes estudiar la palabra de Dios y puedes tener cualquier respuesta a través de esto. El Hondoke es la multiplicación. Mientras más te inspiras, tú no puedes controlarte a ti mismo. Tú tienes que salir y quiero multiplicarme. Quiero realmente aplicar y dar esta bendición a todos. Quiero darles estas noticias, esta buena palabra a todos. Automáticamente te quieres multiplicar y ese es el poder del Hondoke. El Hondoke hace que todo salga bien para ti. El Padre ha dicho, por eso que cualquier familia que pone el Hondoke, todo saldrá bien. Y ahora estamos viviendo, estamos 4 generaciones viviendo aquí. Y yo siento 100%, 120% yo creo que por causa de nuestra tradición de Hondoke. Cuando tú realmente estableces el Hondoke en tu familia, nunca, nunca, nunca te dejará en la familia. Siempre te protegerá. Dios va a enviar todas tus bendiciones y las bendiciones increíbles para tu familia. El número 10, el Hondoke es la devoción de Johnson. ¿Cuál es la devoción de las devociones? Ese es el Hondoke, leer el Hondoke y crecer tú mismo y a inspirarte a través del Hondoke. Y el último, tú experimentarás que la palabra se hace carne a través del Hondoke. Realmente te puedes convertir, puedes ser la encarnación de la palabra y puedes realmente encontrarte. Tienes grandes experiencias. Por eso es que el Hondoke lo es todo. ¿Cómo salvar a la humanidad? No para cuestiones externas, sino con la palabra de Dios, que es el Hondoke, mis hermanos y hermanas. Por eso es que la madre está hablando el poder de la palabra. Tienes que mantener el principio en tu corazón. Y entonces tú puedes ir adelante con la providencia de Dios. Viviendo el principio divino, ¿ok? Estamos estudiando una vez más la conclusión de la función de la conciencia y la vida.
Y dice, por muy mala que sea una persona, la fuerza de su conciencia que la impulsa a una vida virtuosa está siempre activa en su interior. En el momento en que una persona comete un acto malvado, inmediatamente siente remordimientos de conciencia. Si la función de la conciencia estuviera ausente en las personas caídas, la providencia de la restauración de Dios sería imposible. ¿Cómo se genera esta fuerza de la conciencia? Dado que todas las fuerzas son producidas por la acción de dar y recibir, la conciencia puede generar la fuerza solo cuando, como compañero de objeto, forma una base común con algún objeto compañero sujeto que participa en esa acción acción de dar y recibir. El sujeto compañero de nuestra conciencia es Dios mismo. Basado en este principio divino, vamos a estudiar la palabra de nuestro Padre. Liberación de la conciencia. Debes liberar la conciencia. El cuerpo es la parte mala. Este ojo, nariz, boca, mano, órgano femenino, todas estas cosas deben ser controladas. ¿Tienes confianza? Por esto te estoy entrenando. Hay 3 grandes puertas satánicas. Están comiendo, durmiendo y teniendo relaciones sexuales. El órgano del amor masculino no debe estar emocionado, incluso si te encuentras con 100 hermosas mujeres desnudas. La caída se produjo por eso. Sí. El Padre dice, tienes que liberar tu conciencia. Hay 3 puertas principales de Satanás que son las más problemáticas para liberar la conciencia. Estás comiendo, durmiendo y teniendo sexo, y el Padre dice inclusive también cosas materiales. El órgano del amor del hombre no debería existirse incluso ni aunque estés con 100 hermosas mujeres. La caída se produjo por esto. Entonces tienes que entrenarte a ti mismo porque puedes ser dominado por tu órgano sexual en cualquier momento con solo pensar en otra persona y solo mirar a otra persona. El Satanás intangible es la pornografía. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La pornografía en Internet. Si no te liberas de esto, serás un animal bajo el dominio de Satanás durante toda tu vida. Si nosotros no superamos al Satanás sexual, te convertirás en un esclavo del sexo de Satanás para siempre. Entonces, para poder liberar nuestra conciencia, ¿qué es lo que más nos disturba? ¿Qué es lo que más nos molesta? Ese es el capítulo 2. El capítulo 2 es lo que más nos está agobiando. Tratamos de superarlo. Por eso es que nuestra conciencia está realmente resentida con nosotros, porque a pesar de que nuestra conciencia nos está advirtiendo, no comas, no mires fotografía, no pienses espiritualmente, no pienses en la fornicación, pero siempre estamos escuchando la palabra de Satanás. Entonces, ¿cuánto realmente estamos hiriendo nuestra conciencia que siempre nos guía? El ser humano se convierte en menos que nadie. Todas las cosas, los seres humanos pueden realmente perfeccionarse cuando pueden realmente superar al Satanás de la fornicación. La verdadera liberación de la conciencia comienza con la victoria sobre Satanás de la fornicación. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿estamos libres de la fornicación? Si no estás libre de la fornicación, es prueba de que tu cuerpo espiritual aún no ha pasado la etapa de formación y crecimiento y no ha entrado en la etapa de perfección, mis queridos hermanos y hermanas. Sin superar, no podemos entrar en la etapa de perfección. Y cuando nosotros superamos, podemos graduarnos de la etapa más alta, de la etapa de crecimiento, entonces podemos entrar en la etapa de perfección. Ahí nuestra conciencia realmente puede liberarse de ese tipo de tiempo de disturbio por causa de la fornicación. Continuemos. En el clímax de la emoción, cuando una pareja hace el amor,
Tienen que volver al cero gritando, oye, Satanás, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacerlo? El concepto de amar en el clímax de la emoción debe volver a cero. Por lo tanto, cuando cualquier persona religiosa entra en el mundo del misterio a través de la oración, una hermosa dama desnuda se acerca a la última prueba. Para las damas aparece un hombre guapo. Deben ser capaces de trascender esa tentación. Sin entrenamiento, no puedes conquistar. ¿Entiendes esto? Ya. Si nosotros podemos vencer la fornicación espiritual y si caes y puedes, inclusive Satanás te puede dar un certificado porque has pasado mi tentación, tú tendrás esa calificación de ser el dueño de todas las cosas. Tú puedes inclusive subyugar a Satanás y te doy el certificado. Wow. Tenemos que graduarnos de eso. Si caes mucho espiritualmente, inevitablemente provocarás una caída física. De hecho, inclusive la caída espiritual, tú caes espiritualmente una vez y otra vez pensando en una mujer, pensando en un hombre, estás cayendo espiritualmente. Este tipo de persona al final, en algún momento vas a caer. La caída física significa que antes de la caída, la caída espiritual ya ha pasado muchísimas veces y ya ha alcanzado. Cuando tú ves, cuando tienes un ambiente, cuando tengas un ambiente adecuado, definitivamente vas a caer. Para poder prevenir la caída física, tienes que pensar, tienes que protegerte espiritualmente, que es la caída espiritual. Tienes realmente que protegerte porque si ves internet y ves pornografía, todo eso te está disturbando. Entonces, ¿qué hacer? No hay otra manera. Es nuestra porción de responsabilidad y nuestra actitud para poder guiarnos. Cuando te vuelves completamente uno centrado en la conciencia, ¿por qué tenemos que convertirnos en uno con Dios para poder expulsar a Satanás? Cuando nos convertimos en uno centrados en la conciencia, nuestra posición está más alta que la de Satanás. Si nuestra posición está más alta que la de Satanás, es realmente más fácil, es posible expulsar a Satanás. ¿Cómo vamos a expulsar a Satanás? ¿Cómo podemos obtener la liberación de nuestra conciencia? La Biblia da la respuesta a esto. Yo he emocionado este verso loco, es muy poderoso. La primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ested siempre gozosos, porque siempre tenemos que estar con gozo, porque hemos descubierto, Dios es mi Padre. Dios es nuestro Padre. Wow. Dios es mi Padre. Descubrir esto y me he encontrado con los padres verdaderos. Gracias, Padre. Y tanta alegría en esto, tanta. Y me he encontrado con los padres verdaderos. He descubierto el principio divino eterno y estoy tan agradecido. Y más allá, he recibido una bendición grande y la bendición es la salvación y lo tengo todo ya. Entonces, estar siempre con alegría porque Dios me ha dado esta gran bendición y soy una persona que no es digna para recibir esta bendición. Y ore continuamente, porque al recibir la bendición, todavía estamos muy relacionados con Satanás. Entonces, cuando usted abre la ventana, entra el viento. Entonces, cuando tú das espacio, solo un poquito, inmediatamente Satanás invade. Entonces, por eso tienes que educarte.
Y porque Satanás siempre te dice, ten sexo, día y noche. Satanás nunca para. Por eso es que la Biblia dice, ore continuamente. La oración es la protección para ti. Cuando tú oras, puedes tener la fuerza, la energía del cielo. Sin recibir esta energía y fuerza del cielo, no puedes superar el capítulo 2, inclusive con el ambiente, las tentaciones de tu mente, de las cuestiones materiales, muchas cosas. Por eso es que la Biblia dice, ore continuamente y dé gracias todo el tiempo en todas circunstancias. En nuestras vidas de fe hay tantas dificultades, conflictos, a veces el ambiente, hay tantas cosas que hay que superar, hay cosas malas que pasan y fácil quejarse, es fácil comprometerse con las cosas. Y en ese tipo de situaciones, pues, si usted piensa en Dios, piensa en los padres verdaderos, da gracias en toda circunstancia. Ser agradecido, ser grato. Esta es la manera de superar. Jesús en la Biblia dice, esta es la voluntad de Dios. Me gustaría añadir dos más cosas. En primer lugar, siempre estudie el hondoke, la palabra de Dios. Siempre haga hondoke. Una cosa más que voy a siempre ame a la gente. No importa el que, incluso a su enemigo. Ame a su enemigo. Amar a su enemigo tiene que ser su hábito. Quiero hacer algo, pero quiero hacerlo por hábito. Por eso, mis hermanos y hermanas, a través de este estilo de vida, nosotros podemos realmente liberar a nuestra conciencia. Hoy día en el Ministerio de los Jóvenes, soy el buen pastor, la sesión 2. Yo voy a mencionarlo tal vez 2 o 3 veces más porque este contenido realmente es muy poderoso. Así que voy a compartir más profundamente con detalle qué es lo que esto significa. Soy el buen pastor. Vamos a invitar a Heavenly Honey para leer. Y este es el mismo versículo bíblico de ayer. Vamos a estudiarlo otra vez. Juan 10, 7:15. Soy el buen pastor. Y volvió Jesús y les dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, y son asaltantes, pero no los oyeron. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tengan abundancia. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias sus ovejas, ve venir al lobo y las deja y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Continuemos. Es asombroso escuchar que Jesús ha venido a dar vida eterna y a darla en abundancia. Esta es una gran declaración y palabras revolucionarias. Hoy en día, muchos creyentes buscan al Señor por sí mismos. Hay una eterna vida en esto. Qué maravilloso regalo es esto, que hemos recibido la vida eterna. Nadie en la historia ha declarado esto, que nos ha dado la vida eterna. Gracias. Esto es muy, muy poderoso realmente. Jesús dice, vine a la tierra para poder dar la vida, para poder dar la vida eterna. Wow. Hasta ahora hay muchos santos y santas y muchos filósofos, muchas personas han venido a la tierra, pero nadie
Nadie ha dicho esto realmente. He venido a dar la vida eterna. Por eso es que estas palabras de Jesús, Él tiene la calificación de convertirse en el Mesías. Pues si no, Él no es el Mesías, ¿cómo podría Él decir estas cosas? Él vino a la tierra para podernos dar vida eterna. Wow. Y dar en abundancia. Estoy muy agradecido realmente con Jesús de que vino a la tierra para dar la vida eterna. Yo realmente aprecio muchísimo a nuestro Señor Jesucristo. Continuemos. Hoy en día, muchos creyentes buscan al Señor por sí mismos. Buscan al Señor para sus propios deseos, para solucionar sus propios problemas, para su propio trabajo, para sus problemas económicos, para sus problemas de salud, etc. Es como si cada religión tuviese una persona enferma buscando un médico. Los pacientes visitan el hospital debido a su propia enfermedad. Cuando se curan de la enfermedad, ya no buscan más a un médico. ¿Cómo es el movimiento de unificación hoy? Dado que nos convertimos en los verdaderos hijos de los padres verdaderos que vinieron como el Señor, vivimos para darnos cuenta de que Dios y que los padres verdaderos, esto es esencial, diferente de otras religiones. Sí, hace 2000 años atrás proclamó de que él realmente sanaba a personas que estaban deshabilitadas y Dios, claro, Jesús era como un médico. Y los pacientes realmente, efectivamente, van al médico porque necesitan que los cure. Y cuando se curan ya no necesitan más y no les importa, ok, vine a este hospital, por favor, cúreme. Pero tú no preguntas si ellos tienen deseos, si tienes visión, ¿puedes ayudarte? ¿Qué paciente hace eso con su médico? Por eso es que Jesús fue realmente malentendido, totalmente. Ellos trataron a Jesús y tratan a Jesús solamente para hacer milagros, para centrado en sus propios deseos. Ellos no se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías. El Mesías. Todos los pacientes trataron a Jesús como un doctor. Después de haberse curado, ya no tienen que verle más. Pero el movimiento de unificación es diferente. Yo explicaré esto con más detalle. Continuemos. El movimiento de unificación es una religión de piedad filial que trata de agradar al cielo en lugar de perseguir su propia alegría. Y es una religión de corazón que trata de liberar y consolar el corazón de Dios afligido por la caída. Los creyentes de la unificación deberían tener una fe fundamentalmente diferente a la de otros creyentes de otras religiones. Dios no debería estar allí para mí, sino que debería vivir por la voluntad de Dios, los sueños y el corazón de Dios. Así que tenemos que tener el pensamiento de devolver la piedad filial a Dios. Tienes que pensar esencialmente diferente de otros creyentes religiosos. Sí. Usted entiende lo que le estoy tratando de decir. Hay bastante diferencia en las religiones y el movimiento de unificación. Completamente diferente. Nuestro movimiento de unificación, nuestra fe es la fe de la piedad filial. Esa es nuestra religión. La religión de la piedad filial, del corazón filial. El corazón filial, ¿qué es el corazón filial? ¿Qué significa? Todo lo que yo pienso para mí mismo, realmente me preocupo por mis padres. Todo lo que yo nací de mis padres, yo pienso por mis padres y voy a hacer todo por mis padres. Yo voy a morir por mis padres. Yo vivo centrado en la visión de mis padres y sus esperanzas. Yo quiero realmente devolverle alegría, hija feliz. Esa es la piedad filial. Pero la mayoría de las religiones no les importa esto.
cuáles son las dificultades. No nos importamos, simplemente queremos recibir un salario. Pero la piedad filial es totalmente diferente. La piedad filial realmente toma propiedad y asume a sus padres. ¿Cómo puedo darles alegría a mis padres? ¿Cómo yo puedo confortarles? ¿Cómo puedo consolarles? ¿Cómo puedo liberarles? Su dolor es mi dolor. Su sufrimiento es mi sufrimiento. Esta es la religión de la unificación. Por eso es que el Padre decía que el movimiento de unificación es la última de las religiones. Tenemos que entender esto, cuál es la diferencia entre la religión de unificación y muchas personas que vienen y dicen, pero sí es lo mismo aquí. ¿Qué diferencia hay de esta religión con otras religiones? Pero no conocen cuál es la diferencia fundamental. Nuestros creyentes de la unificación deben ser niños adultos. No debemos ser una religión de siervos centrada en nuestros propios deseos y pidiendo bendiciones a nuestros padres. Así como los hijos inmaduros, como sus padres se centran en sus deseos, luego piensan en asumir la responsabilidad de las preocupaciones de sus padres cuando crezcan y se maduren. Los creyentes en la unificación deben ser diferentes que los creyentes en la etapa de formación. Los miembros de nuestra iglesia también deben orar de manera diferente. Si todavía tomas tus circunstancias de deseos egocéntricos y oras pidiendo, concede mi deseo, todavía eres inmaduro y no conoces el principio. Sí. El estado de formación, ¿se sabe? Realmente tú tratas, siempre estás creyendo en Dios, pero siempre es como una fe. Pero cuando estás creciendo, tú tratas de ser responsable de tus propias cosas, pero también de la situación de Dios. Cuando tú entras en la etapa de completación, de perfección, completamente te niegas a ti mismo y te conviertes en un hijo y una hija filial y tu propio propósito de vida es solamente por lo de tus padres. Y este tipo de fe es muchísimo más madura, una fe madura, ya no pensando en ti mismo, sino que todo tiene que ver con tus padres. Continuemos. No debemos olvidar que debemos convertirnos en personas que Dios necesita debido a sus deseos y sueños. No importa en qué entorno nos encontremos, debemos tener una actitud en la que nuestros intereses y preocupaciones siempre se centren en las circunstancias de Dios y nuestro entorno. Esto es lo que Jesús llama un buen pastor. Las personas que no son buenas siempre están llenas de pensamientos egocéntricos. No hay lugar para que las desafortunadas circunstancias o las tristezas de otras personas entren en ellas. Tal persona no puede ser buena. Sin embargo, un verdadero pastor que es bueno es una persona que se preocupa por todo más que por sí mismo. Es una persona que está siempre preocupada, derramando lágrimas por la voluntad del cielo y la humanidad y el país. Jesús, él mismo decía, soy el buen pastor. No podemos realmente pensar que Jesús tiene que ser solamente el buen pastor. Nosotros también tenemos que ser buenos pastores y realmente compartir la bendición con los demás y preocuparnos por las personas, ayudar a las personas y siempre estar preocupados y derramar lágrimas por el cielo, por tu nación. Y las preocupaciones del cielo, de la humanidad, son cómo ayudar a la providencia de Dios, siempre pensando para un propósito completo y siempre pensando en la humanidad. Mis hermanos y hermanas, nosotros llamamos a aquellos que practican este tipo de camino, les llamamos tú eres un buen pastor. Un buen pastor puede sacrificarse, puede morir en cualquier momento por sus ovejas.
porque tú te preocupas más de tus ovejas que de ti mismo. Nosotros le llamamos un buen pastor. Dios murió y se sacrificó por toda la humanidad. Por eso es que es el buen pastor. Cuando en la cruz, cuando Él murió y Él perdonó a sus enemigos y tomó cuidado de la vida eterna. ¿Y qué tipo de vida? Por eso es que la bendición de Jesús y el amor de Jesús realmente es un buen pastor. Entonces, a nuestros padres nos piden, no solamente Jesús tiene que ser el buen pastor, también nosotros tenemos que heredar, tenemos que convertirnos en buenos pastores y realmente repartir las bendiciones a los demás, compartir las bendiciones con nuestro prójimo, con nuestro país, con nuestra nación. Continuemos. ¿Qué clase de bien se quiere decir cuando Jesús dice soy el buen pastor? Significa que Jesús está allí para las preocupaciones de toda la humanidad. Los padres verdaderos están allí para dar la verdadera vida, el amor verdadero y el linaje verdadero. Jesús también dijo que Él está allí para hacer la vida abundante. Las palabras vida abundante significa vivir por el todo y darles esperanza y alegría a través de la palabra y el amor. En otras palabras, revive la voluntad de todos por practicar la bondad. El Padre verdadero a menudo decía, trata de ponerme a prueba, trata de escucharme y obedéceme, y prueba si soy un verdadero pastor o no. También es importante para nosotros hoy, que estamos en la Iglesia de Unificación, poner a prueba a nuestros padres verdaderos. Si vivo de acuerdo con la palabra de los padres verdaderos, ¿ganaré fuerza en mi vida? Si obedezco a los padres verdaderos, ¿me convierto en una persona que puede ocuparse de las preocupaciones de otras personas? Cuando acepto la palabra de los padres verdaderos tal como son, experimento el sentimiento de bondad que no he tenido hasta el día de hoy. Probemos estas cosas. Por eso es que el padre tenía mucha confianza. ¿Por qué no me pruebas? ¿Tú eres el Mesías o no? ¿Tú eres realmente el verdadero Padre o no? ¿Por qué no me pruebas? Pregúntale al mundo espiritual. Pregúntale a Dios. Si realmente Dios existe, si el mundo espiritual existe, pregúnteles a ellos. ¿Quién es el reverendo Moon? ¿El reverendo Moon está en la correcta o no? ¿Él es el Mesías o no? ¿Por qué no le desafías? ¿Por qué no me pruebas? Wow. Por eso es que muchas personas han probado a los padres y se han desafiado y han estado en oración realmente discutiendo con el cielo y para tener una revelación clara. Para mí, yo desafío al cielo, desafío al Dios, desafío a los padres. Pensar, ok, ¿estás en lo correcto o no? Que si esto es así, yo voy a practicar con mi mayor sinceridad. ¿Y esto es correcto o no? Yo desafié muchísimas veces, completamente me rendí. Los padres verdaderos, la palabra de los padres verdaderos me han dado increíble fuerza en mi vida. Esta es realmente la verdad. Ya he experimentado esto. Entonces no puedo negar yo que la palabra de los padres verdaderos. No puedo negar la identidad de nuestros padres verdaderos. Ya has experimentado esto, ¿verdad? Si lo has experimentado, entonces sabes que los padres verdaderos son reales. Cuando estés en tristeza y dolor, piensa en los padres verdaderos. Luego, prueba si obtienes el poder de superar tu tristeza. Mis hermanos y hermanas, por eso es que tienes que desafiarte. Tienes que realmente desafiar a Dios, tienes que desafiar al mundo espiritual, al cielo, ¿realmente Dios existe o no? Mis hermanos y hermanas, Dios es realmente una realidad. El mundo espiritual existe de verdad, es una realidad. Desafíese y pruébese. ¿Los padres son el Mesías o no?
¿Y por qué no lo buscas en la oración? Y pruébalo. Y tú vas a tener la confirmación de que ellos son realmente, verdaderamente son los padres verdaderos. Pruebe, si nuestros padres verdaderos son lo que son, nos dan la vida, si reconoces, si tú realmente esta bendición puedes ganar la vida eterna, si tú reconoces, si tú quieres, si tú puedes reconocer a las personas verdaderas y tratamos de vivir tanto como lo han hecho los padres verdaderos, obtendremos una fuerza repentina. Sabemos bien que nuestros padres verdaderos son los reales porque hemos experimentado mucho a través de nuestra vida de fe. Mis hermanos y hermanas, Jesús es el buen pastor. Los padres verdaderos son los buenos pastores. Tenemos que heredar el liderazgo del buen pastor y tenemos que ser buenos pastores. Muchísimas gracias. Thank you so much, Dr. Young, for Gracias, your Dr. Young, guidance this morning and por really esta guía de passing esta on to our mañana. parents is, I Es think, one of the realmente greatest heredar, mission we need to all teach our heredar kids. todo lo que nuestros So padres thank you verdaderos for y nuestro those. Padre And Celestial now we would desean. like Gracias, to hermanos y hermanas. again take Vámonos our a, turns to be able to vamos share a nuestros our grupos insights and para takeaways that we compartir have from nuestros, Dr. Young's message. And if you're nuestras taking it by lecciones de yourself, lo que please take hemos this time aprendido to hoy reflect and en write down those nuestra, reflections. So let's go ahead and pray. en nuestra devoción material de hoy. Si usted está solo, también reflexione y tomes este tiempo para reflexionar en lo que hemos aprendido hoy.
welcome back, brothers and sisters. I hope you had a beautiful time sharing your Bienvenidos, hermanos y insights and hermanas. takeaways Espero with que one haya another. tenido un lindo And to compartir share entre with unos the y whole otros. group, I'd Para like to first compartir invite con up nuestro Mr. nuevo grupo, Kobayashi to share. le vamos a So pedir al Mr. señor Kobayashi, if you Kobayashi could please que unmute venga. yourself and share Si with por favor everybody. puede venir y compartir con nosotros, por favor. Good morning. Buenos días. Hola, Kobayashi Sensei. Yes, thank you very much. Muchas gracias. This morning I shared Esta mañana estaba yo compartiendo de que the Hondoke, meaning en el Hondoke, leyendo el Hondoke, the meaning, there are so hay many mucho things, significado. Hay in muchas cosas Yoga, but especially me, que nos ha enseñado, pero a mí especialmente cuando yo me encontré con la familia hace mucho tiempo, casi 60 años, como una persona de conciencia, como japonés, no creía realmente en Dios y en el mundo espiritual realmente. No, yo simplemente era una persona de conciencia, pero de repente conocí el principio divino y había tanta profundidad y tantas cosas que había que entender y aceptar realmente la existencia de Dios y ese pensamiento. ¿Y por qué realmente me impresioné tanto? Simplemente por la conferencia en sí del principio divino. Yo decidí leer el principio divino, entonces, y me lo leí todo. Y estaba estudiando yo, yo me di por vencido de todas mis lecturas normales y empecé a leer lo que el principio divino tenía para compartir y entendí muy bien muchas cosas. A propósito de, al final, después de leer tanto, al final pude entrar a la iglesia de unificación dejándolo todo. Y aunque mi familia se enfadó mucho porque y toda la familia que estaba muy enfadada, pero aún así yo tenía muchos problemas para poder aceptar a Dios, para poder entender y aceptar a Dios, así que leía y leía, leía. Y la verdad es que no entendía muy bien por qué es que yo estaba estudiando y por qué estaba yo leyendo y por qué daba las conferencias. Pero mi conocimiento de Dios viene del principio divino. Por eso es que yo sigo leyendo y sigo. Siempre he participado de conferencias. Siempre que yo. Entonces ya ha pasado ya varias veces de leer las 100 veces del principio divino. Y ahora estoy leyendo en coreano el principio divino. Me he desafiado ya 3 veces. Y de hecho en coreano es más profundo que en japonés. A usted, una cosa que quería comentarle, le digo yo garantizo, mientras usted siga teniendo una vida de Hondoke, usted va a vivir más de 120 años. Ok, yo me conformo con vivir 20 años más. Gracias, señor Kobayashi, por compartir su experiencia. Es lindo saber cómo es que los padres y cómo las palabras de los padres verdaderos le han afectado en su vida. Para compartir aquí con nosotros, vamos a invitar a la familia Batino. Eddie y Esther Batino, por favor, puede compartir.
Good morning. Buenos días. I could testify that the divine principle is true. Voy a dar testimonio de que realmente el principio divino realmente estimuló mi vida y, y me ha dado la oportunidad para poder colaborar a mi esposa y a mi familia. Así que realmente estoy muy agradecido con el principio divino porque todo lo que he tenido que enfrentar y todo lo que he tenido que hacer, todo lo que me he determinado en hacer, lo he hecho y he ido más allá de mi propia capacidad. Y me han pedido, por ejemplo, trabajar los domingos y siempre les he dicho que el domingo no puede ser porque tengo que ir yo a la iglesia, porque el domingo es muy importante para mí. Tengo que ir a la iglesia y, y de acuerdo al ejemplo que he recibido practicando el principio divino en mi vida. Gracias por compartir. Esther, por favor, por fe, por favor. Buenos días a todos. Cuando el doctor Young estaba dando el sermón de hoy día, mi mente estaba tan activa, muchas cosas venían a mi mente y estaba reflexionando en muchas cosas de mi vida. Tú estás siempre activa, así que demasiado activa, de hecho. Estaba reflexionando de que estoy con el fundamento de muchas personas, así que puedo recibir esta educación como por causa de mis abuelos, inclusive las figuras en mi familia. Yo he podido recibir ellos no pudieron recibir la educación porque no era el tiempo, pero yo descubrí el principio divino ahora y con la preparación y todas las cosas que fueron hechas asentadas para que yo pueda aprender. Entonces, esto ha sido posible para que yo pueda convertirme en un buen pastor para mi familia. Entonces, para ser un líder tribal, tengo que realmente tengo que realmente concentrada en todo lo que la devoción matinal me está dando. Así que estoy reflexionando en todo aquello que estoy viviendo. Estoy realmente dando la victoria inclusive a todo el mundo espiritual y por supuesto el legado de Jesús y de los padres verdaderos. Gracias, pareja Batino, muchísimas gracias, gracias. Thank you so much, Patino couple, Muchas for gracias, sharing pareja de los Batino, por insights and compartir takeaways. And su reflexión, hermanos y hermanas. Gracias realmente a todos por estar aquí, tomarse tiempo para reflexionar en el mensaje del Dr. Young. Como Dr. Young nos ha mencionado, tenemos que ser buenos pastores. Hay muchos pastores, pero tenemos que ser buenos pastores y para eso necesitamos la palabra de Dios. Así que, por favor, comparta este enlace de la devoción matinal para que todos puedan recibir la palabra de Dios a través del Dr. Young. Si usted pone atención también, en el chat tenemos el enlace para hacer la donación, así que usted puede también hacer cualquier donación para poder colaborar en este ministerio de la devoción matinal y así poder recibir el amor de Dios. Así, gracias hermanos y hermanas. Ahora nos vamos a recibir la ofrenda musical de hoy y vamos a invitar al señor Steve Honey. Si Steve Honey, por favor, puedes poner tu micrófono y compartir. Buenos días, doctor Young. Buenos días, hermanos y hermanas. Hola, Steve Honey, muy feliz de verte. Entonces, gracias, doctor Young, por un maravilloso mensaje una vez más. Realmente tener esa piedad filial para estudiar la palabra, para poder estilizar nuestras vidas y convertirnos en buen pastor. Así que mi canción de hoy es las personas caídas cambian, pero Dios no cambia. Así que la canción se llama Dios siempre sobre mis días. I came to you with my heart in pieces.
and found a God with healing in his hands. I turned to you, put everything behind me, and found a God who makes all things new. I look to you, drowning in my questions, and found a God who holds all the wisdom. And I trusted you and stepped out on the ocean. You caught my hand among the waves, 'cause you're the God of all my days. Each step I take, you make a way, and I will give you all my praise. My seasons change, you stay the same. You're the God of all my days. I ran from you and wandered in the shadows and found a God who relentlessly pursues. I hid from you, haunted by my failures, and found a God whose grace still covers me. I fell on you when I was at my weakest, and found a God, the lifter of my head. And I've worshipped you and felt you right beside me. You're the reason that I sing, 'cause you're the God of all my days. Each step I take, you make a way, and I will give you all my praise. My seasons change, you stay the same. You're the God of all my days. In my worry, God, you are my stillness. In my searching, God, you are my answers. In my blindness, God, you are my vision. In my bondage, God, you are my freedom. In my weakness, God, you are my power. You're the reason that I sing, 'cause you're the God of all my days. Each step I take, you make a way, and I will give you all my praise. My seasons change, you stay the same. You're the God of all my days. In my blindness, God, you are my vision. And in my bondage, God, you are my freedom. All my days. Wow, thank you, Stephen Honey. Muchas gracias. This is a really excellent song. Wow, Es una canción muy bonita. I came to you, I talk to you, I trust Mm. you, I love you. Te amo. Honey, you are
Yo realmente confío en ti. Gracias. Gracias, Heavenly Honey. Ahí está la otra, la otra Honey. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Thank you so much, Mr. Honey, Gracias, for, yeah, el singing señor Honey, such por profound cantar lyrics. y I de manera really profunda con appreciate la letra. La verdad, creo que ha conmovido al corazón de todos aquí presentes. Gracias por estar aquí con nosotros siempre. Y con esto, hermanos y hermanas, vamos a cerrar esta increíble devoción matinal, esta experiencia. Vamos a invitar a nuestro hermano Christoph Murphy para poder cerrar esto. Christoph, por favor, puedes cerrar nuestra oración, en nuestra sesión de oración. Hola a todos. ¿Me acompañáis en oración, por favor? Buenos días, Padre Celestial. Estamos aquí todos con tus hijos para la devoción matinal cada día. Y gracias porque podemos tener esta devoción matinal. Gracias por Dr. John, todo lo que le invierte y todas las palabras que él nos ha compartido. Te oro todo esto y agradezco para que todos podamos realmente ganar aquella fuerza y aquella energía para saber qué hacer en cada situación y realmente nos ayude a convertir este mundo en un mundo mejor, en un lugar, mujer, que nosotros podamos usar este año para poder dar, para que nos puedas ayudar y entender todas las situaciones que tengamos que aprender y que traer a las personas que están esperando por ti, y oro para que pueda guiarnos a través y podamos realmente mirar todo lo. Gracias, Padre Celestial, oro y todo esto y ofrezco todo esto en el nombre de mi familia central. Gracias, Achu. Gracias, Christopher. Linda oración. Muchas gracias. Segunda generación. Muchas gracias. Gracias, Christoph, por ofrecer la oración de cierre. Y gracias, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí. Gracias por hacer de esta devoción matinal, de esta experiencia aquí todos juntos. Y por supuesto, doctor John, le amamos. Gracias por el corazón invertido y todo el esfuerzo que usted pone aquí. Le agradecemos cada mañana. Así que, hermanos y hermanas, que tengan un lindo domingo, que tenga un día lindo y victorioso, y nos vemos mañana por la mañana. Gracias. Feliz domingo. Les amo mucho. Les echo de menos, mis hermanos y hermanas. Gracias. Hasta luego. Gracias, hermanos y hermanas. Siempre aquí, la devoción matinal. Seguimos aprendiendo. Muchas gracias por venir a la traducción. Tenga un lindo domingo, tenga buena semana y seguimos cada día aquí. Seguimos aprendiendo. Un abrazo a todos. Quede con Dios.